La primera vez que la gente salió a protestar a las calles en contra de los videojuegos fue en 1976. ¿Pero sabes por qué fue? Muy sencillo, por una película de Sylvester Stallone. No, esa película no. Fue por esta película, Death Race 2000, una cinta de carreras de acción a través de Estados Unidos. El objetivo de la carrera no solo es el de llegar primero. Hay que hacer puntos y esos puntos se consiguen eliminando al pueblo dependiendo su demográfico. Es decir, si son hombres valen unos puntos, mujeres valen otros tantos, pero si son bebés o ancianos, ahí es donde te llevas la mayor cantidad de puntos. La intención de la película era hacer una sátira sobre cómo el pueblo americano estaba hipnotizado por la violencia en televisión y los vehículos potentes. Los críticos consideraron la película como algo vil y sin sentido. Otros pidieron que la censuraran, pero al final del día, la Asociación Cinematográfica la protegía con su clasificación R, solo para adultos. El problema llegó un año después, cuando la desarrolladora de videojuegos Exidy decidió robarse el concepto de la película junto al nombre y adaptar un juego que ya tenían conocido como Destruction Derby. En lugar de autos contra autos, pusieron personajes humanoides para que los atropellaras y te hicieras de puntos en el juego. Lo llamaron Death Race. ¿Lo ven? Muy distinto a Death Race 2000. Este era Death Race, el juego de arcade. Cuando los padres y madres se empezaron a dar cuenta del juego en el que sus hijos estaban gastando sus cuartos de dólar, se desató una serie de protestas por todo el país. La gente no estaba contenta. Si bien la película era mucho más violenta, la película al menos tenía el rating y los niños no podían simplemente entrar a las salas de cine a verla, pero sí podían jugar Death Race, el juego de arcade, en cualquier lugar. Existe un reportaje que se hizo en esos tiempos, donde se cuestionan el hecho de que haces puntos por atropellar gente, pero los desarrolladores y los jugadores se defienden diciendo que estos no son personas, son gremlins, criaturas de la noche que tienes que aplastar con tu vehículo. They got little people running around. The object of the game is to run them over. I mean, that's a little sick, but it's fun. These are not pedestrians, these are gremlins. Gremlins? Because they're not real. El único efecto que tuvo este reportaje es que todos los niños del país querían jugar el juego prohibido. Originalmente, Exidy pensaba vender unas 200, máximo 1000 máquinas, pero al final vendieron más de 3000 gracias a la publicidad que les hicieron. Pero esto no fue todo. Hubo un país en esos tiempos que prohibió los videojuegos y mandó destruir todas las consolas, máquinas y cartuchos. Y quien fuera descubierto jugando podía enfrentar hasta 12 años de cárcel. En 1981, bajo el presidente Ferdinand Marcos, las Filipinas se convirtieron en la primer nación que directamente prohibió los videojuegos, denominándolos como un enemigo social destructivo. Marcos llevaba ya casi 20 años dictando lo que se iba a hacer en Filipinas, tomando decisiones increíbles como por ejemplo mandar golpear a los Beatles por no asistir a un desayuno con su esposa Imelda Marcos. Ferdinand, en pleno uso de sus facultades mentales, ofreció un periodo de 15 días para que la ciudadanía destruyera todos los videojuegos, consolas, cartuchos y máquinas arcade. Si no lo hacías o te sorprendían jugando o en posesión de algún videojuego, te ibas 12 años preso. Esta ley duró muy poco, ya que tan solo 5 años después, en medio de protestas masivas por fraude electoral, su propio círculo militar interno le dio la espalda y tuvo que huir a Hawái para vivir sus últimos 3 años de vida con una salud muy deteriorada. Para 1982, la gente ya se había olvidado del Death Race. El nuevo videojuego favorito era Space Invaders, y con este, el problema no era tanto la violencia, sino que al parecer te generaba problemas físicos. O al menos eso es lo que dijo un reportaje de la revista Time en 1981, donde hablaban sobre nuevas enfermedades. Aquí exponían el caso de un estudiante de medicina, Timothy McGowan,
que aseguraba un entumecimiento doloroso que le surgió por tanta jugar al Space Invaders. El reportaje lo tomó la BBC en este clip donde señalan la misma condición llamada ahora la muñeca de Space Invaders. Over here, one leading anatomist reckons that every GP sees about one case a month of tenosynovitis, or Space Invader's wrist. What happens is that continual sharp repetitive movement of the thumb or wrist, and children sometimes do it for hours at a time, causes the tendon to become inflamed, and the only cure is a couple of weeks away from the game. Junto a Space Invaders vino la Nintendinitis, el nombre que le dieron a los callos que te salían en los dedos por jugar con los controles. También la falange de Pac-Man, listado en la Librería Nacional de Medicina desde 1983 como una especie de artritis o reumatismo relacionado a jugar Pac-Man. Y no solo eran las lesiones, en los 80s los videojuegos los metieron al mismo costal con el Dungeons and Dragons y el Heavy Metal, en un periodo conocido como el pánico satánico. Y eso que aquí todavía no existía la serie de Diablo. En esos días ni los pitufos estaban seguros. Eran tiempos confusos y la gente acusaba a la serie y a sus juegos de video por ser sirvientes del maligno. Historias macabras como niños y niñas siendo atacadas en la noche por sus muñecos de peluche eran algo común. Su juego para la Atari 2600 fue señalado por obligar a los niños a hacer rituales de ocultismo y que los propios pitufos en realidad estaban moridos, criaturas demoníacas no vivas y que por eso estaban azules, porque se habían asfixiado. En algunas familias de fanáticos se creía que si tus hijos jugaban a estos juegos, estaban endemoniados, y la única manera de romper su control sobre los niños era quemando los videojuegos. Pero, ¿cuál juego crees que haya sido denominado como ultraviolento y el juego más peligroso en la historia de los Estados Unidos? No hagas trampa y déjalo en los comentarios y suscríbete ya que estás en eso. Pues no fue Mortal Kombat. O sí, también, pero ese no era el principal problema. En realidad, el juego acusado de ser el más violento se ganó ese título en el Senado de la República gracias a Joe Lieberman y Herb Cole, quienes por sus quejas terminaron creando el sistema de clasificación ESRB. ¿Quién fue el culpable de que se creara la ESRB? La historia común te dice que fue el Mortal Kombat, pero en realidad la culpa fue de una película interactiva para el Sega CD llamada Night Trap. Night Trap, which adds a new dimension of violence specifically targeted against women, is especially repugnant. It ought to be taken off the market entirely. Olvídate del Custer's Revenge, cuyo único objetivo era esquivar flechas para cometer una atrocidad. Ese juego era terrible y causó que la gente protestara y lo prohibieran. Pero esos eran solamente píxeles de muy baja calidad. El Night Trap innovaba usando Full Motion Video. En lugar de los clásicos píxeles, veías a actores y actrices de verdad y podías interactuar con ellos para buscar ayudarles a escapar de una especie de vampiros ninja encapuchados que perseguían a unas chicas en una casa. Los senadores falsamente acusaron al juego de que el objetivo era atrapar a las chicas y hacerles daño. Con esto, no solo consiguieron crear el ESRB, también lograron hacer que Toys R Us retirara el juego de todas las tiendas y que Sega dejara de producir copias en 1994, tan solo 2 años después de su lanzamiento. La realidad es que el juego era bastante inofensivo, como una película mala de televisión de media tarde, y no era ni cerca lo violento y grotesco que decían en el Senado y en las noticias. De hecho, te puedes encontrar playthroughs enteros en YouTube sin censura porque en realidad no hay nada que censurar. Al final ocurrió lo mismo que con el Dead Race, un juego del que no se esperaba nada, terminó vendiendo más de 1 millón de copias, se volvió de culto y hasta lo relanzaron para Windows en el 2017. Incluso te puedes comprar una edición física para la Nintendo Switch. Es así de inofensivo. Tony, I don't understand. You never understand. Just leave now. Ah! Hold it! You stay out of this. Don't make me use this, Tony. Tan solo unos años después,
ocurrió la tragedia en Columbine. Durante las investigaciones descubrieron que uno de los criminales era fan del Doom. Entonces, Doom se volvió el enemigo público número 1. Prácticamente fue tratado como si fuera un campo de tiro en donde los atacantes aprendieron a usar armas y practicaron su crimen. A raíz de esta tragedia, aproximadamente $5 billones fluyeron en demandas contra Sony, Nintendo, Sega y muchas otras compañías, con gente diciendo que estaban entrenando a los niños para hacer el mal. Joe Lieberman, el senador que acusó a Night Trap y causó la creación del ESRB, regresó en 2005 con Hillary Clinton y el infame Jack Thompson, un tipo que podría tener su propio iceberg. Esta vez, la pandilla política estadounidense causó una investigación federal en contra de Rockstar Games en un incidente que se le conoce como Hot Coffee. Todo inició gracias a un modder llamado Patrick Wildenborg o Patrick W en junio 9 del 2005, cuando el GTA San Andreas salió para PC. Ese día, Patrick se puso a explorar archivos y descubrió un montón de código que no aparecía en el juego normal porque parecía estar desactivado. Si ustedes nunca jugaron San Andreas, cuando CJ, el protagonista, llega a cierto nivel de relación con su novia, ella te pregunta que si quieres pasar a la casa a tomarte una tacita de café. En el juego, la cámara se queda afuera y solo escuchas algunos gemidos mientras tu pantalla tiembla. Patrick W descubrió un switch para encender el código desactivado y descubrió un minijuego interactivo en donde la cámara veía toda la acción y podías participar. Esto estaba en el juego porque Sam Houser quería que el minijuego fuera una parte importante del San Andreas para empujar los límites de lo que estaba permitido, pero el ESRB le dijo que si hacían esto, entonces tenían que ser clasificados como juego para adultos, algo que no permitiría que su juego fuera vendido en las principales tiendas de Estados Unidos como Walmart. Entonces, Rockstar desactivó el código y el juego fue clasificado M. Pero cuando Patrick W habilitó el código en la versión de PC, la pandilla de Thompson, Lieberman y Clinton le cayeron con todo a Rockstar y consiguieron reclasificar el San Andreas como solo para adultos. Esto causó que las principales tiendas y algunos minoristas se negaran a vender el juego. Rockstar fue obligado a retirar el juego de anaqueles, algo que le costó a la compañía unos $20 millones, incluyendo costos legales. Por eso es que en GTA 4 la estatua de la felicidad lleva la cara de Hillary Clinton y está sosteniendo un gran vaso de café caliente. Creo que con estos ejemplos nos queda claro que a través del tiempo los videojuegos han sido víctimas de exageraciones y muchas mentiras para hacerte pensar que son un peligro para tus hijos. Pero hay algo que es un peligro y es una realidad. Sir Mullah Say, who remains in custody, drove from Omaha to Martin County, Florida, to pick up 12 and 15-year-old sisters after chatting with them for months, first on the online gaming app Roblox and then Snapchat. Antes de seguir, quiero hablarles, si es que siguen ahí, a los padres de familia que pudieron haberle dado clic al video buscando respuestas de un problema que en 2026 es muy real. Los que me siguen en mis directos conocen mi opinión al respecto. Yo pienso que hay ciertos juegos que sí son un peligro para los niños y que los padres de familia están desarmados en contra de estos depredadores. Mi intención con este video y con el título es tratar de educar y concientizar a los padres sobre un problema que nos está afectando a todos. Escúchenme un momento. Los verdaderos peligros de los videojuegos no están en el Doom, ni en el Night Trap, ni en el Mortal Kombat. No te hacen violento, no generan violencia, tampoco son un peligro para la sociedad ni una pérdida de tiempo. El peligro aparece por primera vez con la popularización de los videojuegos multijugador en línea y la interacción que se hace posible a través de estos productos. Por ejemplo, en 2013, con la información revelada por Edward Snowden, un caso que seguramente han escuchado, se reveló que la CIA, el NSA y el FBI, junto a la inteligencia británica, habían infiltrado juegos como el World of Warcraft durante años.
NSA, por ejemplo, trabajó por años desarrollando tecnología para conseguir millones de líneas de código del juego y tener acceso a metadatos e información de transacciones, mientras que otras agencias se hacían personajes para monitorear y tratar de encontrar organizaciones delictivas utilizando los chats del juego para cometer delitos. Hace tan solo 2 meses se reportó que en juegos en línea como Roblox, Free Fire y muchos otros juegos populares está activa una organización delictiva conocida como 764, que se dedica a tratar de extorsionar y explotar menores de edad en sus videojuegos favoritos. Estos son adultos que utilizan la economía de estos juegos y sus propios recursos económicos para que los niños hagan lo que ellos dicen. Ofrecen Robux, diamantes, pavos y cualquier tipo de puntos del juego a cambio de unas cuantas fotos o incluso de verse en persona para satisfacer sus deseos más enfermos. Como seres humanos estamos en severa desventaja ante estas situaciones. Yo los invito a pensar en cuando ustedes eran niños, cuando los videojuegos eran lo máximo pero no tenían un peso para jugarlos, cuando su mayor anhelo era conseguir ese juego o esa consola para la que sus papás no tenían dinero. ¿Qué no hubieras hecho en esos días para conseguir todo eso? Ahora piensen que muchos niños hoy crecen anhelando de esa misma forma los cosméticos de sus juegos favoritos, tener unos cuantos Robux para comprarse una skin, unos pavos para la skin más moderna, y estos mismos niños tienen un teléfono a la mano con cámara integrada y múltiples métodos de comunicación y métodos de pago, algo que al menos en los 90s era imposible. Agregamos a esta ecuación un grupo de explotadores, unos cuantos degenerados y otros tantos personajes abusivos y muy pronto te vas a dar cuenta de lo aterrador que es esta nueva realidad que estamos viviendo. Es por esto que el peligro es real, existe dentro de los juegos en línea modernos. Call of Duty Mobile, Roblox, Free Fire y la lista no se termina. Juegos donde cualquiera puede interactuar con tu hijo o tu hija sin ningún impedimento. Es cierto que la mayoría de los padres son responsables, que están al pendiente de sus hijos y que los educan y que incluso juegan junto con ellos a sus juegos favoritos. Pero también es cierto que no todos tienen el tiempo ni la experiencia suficiente para siquiera imaginar los peligros que hay dentro de estos juegos, o por qué unos puntos imaginarios que valen dinero de verdad serían la causa para que su hijo desaparezca o sea extorsionado. Tan solo en el último año hay por lo menos 1000 casos documentados y verificados de niños desaparecidos a causa de juegos como Roblox. Algunos volvieron, otros no. Casos en México, como el de las hermanas Sabina y Mari, de 10 y 16 años, reportadas desaparecidas el 9 de enero. Caminando con mochilas y algo de dinero, salieron de su casa en Ciudad de México para viajar 18 horas en autobús hasta Campeche, en donde las habían citado en el Roblox. Por fortuna, la policía actuó a tiempo y las ayudaron a regresar a casa. En juegos como Free Fire, el crimen organizado en México busca víctimas y recluta trabajadores, jóvenes que quieran ganarse algo de dinero trabajando para su organización. En 2021, 2 niños en Oaxaca fueron rescatados de ser contratados como halcones, vigilantes para un grupo delictivo en Monterrey por un hombre al que solo conocían como Rafael. Este los convenció de ir hasta Monterrey a cambio de 8,000 pesos semanales. Uno de los niños le había dejado una nota a su familia diciendo: "No se preocupen por mí, les estaré mandando mucho dinero". La policía lo rescató en una casa de seguridad. Esto no se limita a México y Estados Unidos. Casos como estos se repiten sobre todo en África con las milicias, en Medio Oriente con los grupos paramilitares, en Europa, en Brasil y prácticamente en todo el mundo. Mientras que en México, la presidenta Sheinbaum intentó y fracasó buscando ponerle 8% de impuesto a los videojuegos, este método no es ni cerca el correcto para resolver un problema que es muy real. Hasta el momento, la forma más efectiva de combatir esta situación ha sido una muy polémica que acaba con tu privacidad.
The country's ruling Communist Party announced gaming restrictions for minors. People under age 18 are now allowed just 3 hours of gaming a week. En China, tienes que verificar tu edad con una identificación ciudadana y si eres menor, solo puedes jugar 3 horas de videojuegos en línea por semana. Esto no significa que no puedas jugar videojuegos. Si son fuera de línea y son de un solo jugador, los puedes jugar mientras tus padres te den permiso. Esta medida es para los juegos online. Algunos dispositivos en China ya vienen con un modo para menores que bloquea el teléfono de los niños si detecta que ya pasaron más de 40 minutos utilizándolo. A partir de marzo de este año en Vietnam, los teléfonos te desconectan del juego si eres menor y si ya pasaste más de 3 horas jugando. También adoptaron el sistema de identificación real para poder jugar en línea y demostrar tu mayoría de edad. En Brasil, las plataformas de videojuegos este año requerirán evidencia biométrica para distinguir entre usuarios de distintas edades. Y buscan que los juegos en Brasil ya no ofrezcan recompensas diarias para conectarse a jugar todos los días. En Japón se sugiere que los menores solo jueguen 90 minutos diarios y en países como Corea todos los juegos online requieren un sistema de identificación y los padres pueden solicitar límites para sus hijos. Si superan el tiempo de juego impuesto por los padres, el juego está obligado a desconectarlos. Lo mismo en países como Australia, Francia y Gran Bretaña. Todos se están moviendo hacia establecer límites de tiempo y verificación de identidad y de edades para establecer límites en los tiempos de juego y de uso de dispositivos por parte de los menores. Aunque un efecto secundario de todo esto es el surgimiento de un mercado gris. Por ejemplo, en China, te cuesta algo así como $6 la hora el rentarte la identificación de un adulto para poder jugar más tiempo. Aún así, es importante recordar que no hay mejor manera de cuidar a tus hijos que estando presente y estando informado, buscando interesarte por sus pasatiempos y tratando de ponerte en sus zapatos para entender por qué. Algo que puede sonar tan tonto como unos Robux o unos pavos puede ser utilizado y explotado para convencer a tus hijos de hacer cosas de las que se van a arrepentir. La amenaza ha cambiado. Antes la preocupación era que los videojuegos convertirían a nuestras juventudes en monstruos. Hoy, la realidad es que los monstruos que siempre han estado allá afuera en el mundo se han infiltrado a los videojuegos para tratar de destruir a nuestros hijos y convertirlos a ellos en los monstruos, o peor, convertirlos en víctimas, quitarles o marcarlos de por vida. Y nuestro único escudo contra esto es la información. Les deseo lo mejor y ojalá este video pueda ayudarles en algo para entender mejor la realidad de los videojuegos y los verdaderos peligros que existen, para poder separar las tonterías y las exageraciones, desmitificar cosas como lo de la violencia y entender que el verdadero peligro son los propios seres humanos maliciosos que acechan no solo a tus hijos, sino también a tus tarjetas de crédito a través de múltiples fraudes. Ojalá que estén bien y manténganse seguros. Como siempre, yo fui Skyshock y nos vemos hasta la próxima.